Si puede orar la hermana Hortensia, por favor. Sí, pastora. Gracias. Padre Celestial, esta noche, Señor, te damos gracias, Dios, porque nos permite, Señor, nuevamente reunirnos, Señor, mis hermanas, Señor, mi Dios. Gracias, Padre, te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, tomando el control, Señor, de este tiempo, Padre, que seas tú hablando a nosotros, a nuestros corazones, Señor, y que tú realmente, Señor, hagas, Señor, la obra en esto, Señor. Sé que tienes un plan para todas con esto, Señor. Sé que tienes un propósito, Dios, y que sea solamente tú, Señor, quien nos guíe y nos dirija, Dios. En tu bendito nombre te damos gracias. Amén. Ok. Cierre sus ojos para empezar. Voy a pasar este canto. Ya sabe, después se los comparto al final.
Ok. Bueno, el día de hoy a empezar una segunda etapa que se llama, déjenme, reunir y asegurar. ¿Ok? Voy a cerrar tantito mi cámara para que pueda yo presentar así y no me estorbe para poder ver. ¿Sí lo ven ahí, verdad? Sí, pastora. Ah, ok. Bueno, el día de hoy vamos a ver una segunda sección que se llama reunir y asegurar. Y bueno, vamos con el paso número 4 que habla de la recolección de materiales. Bueno, antes de entrar un poquito más en el tema, una de las cosas que nos cuesta como que más trabajo, así como que por naturaleza, es empezar un proyecto, ¿no? Después de que a lo mejor hemos tenido alguna pérdida, algún dolor, pero una vez que hemos empezado, como que tenemos ese ánimo, ¿no? Para poder continuar con este proyecto. Entonces, algo así estamos ahorita. Yo sé que todos están en algún momento así como que emocionados. Qué bueno que Dios está empezando a hablarles, que esté trabajando en nuestras vidas. Pero así como todos, a lo más importante es poder terminar todo esto. ¿Y qué se refiere con la recolección de materiales? Si se acuerdan, por ejemplo, una de las historias dentro de la Biblia habla del rey Salomón, cuando dice que él iba a edificar el templo. Él no recolectó cualquier tipo de material, él recogió lo mejor que había. Él buscó de lo mejor para poder tener todos los recursos necesarios, tanto mano de obra como materiales, todo, 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 para poder edificarle un templo a Dios. Y tuvo que invertir pues esfuerzo, se requirieron muchas cosas para que esto se llevara a cabo. Incluso lo dice en segunda de Crónicas 2:5, la casa que tengo que edificar ha de ser grande. Entonces a lo mejor nosotros de repente pensamos en cuanto a nuestra vida espiritual, híjole, es que Dios tiene muchas cosas que sanar, tiene mucho que restaurar y vemos nuestra vida y a lo mejor muchas veces así la vemos a lo mejor en ruinas o a lo mejor ni cimientos tiene, ¿no? Entonces pensamos de la misma manera a veces que lo que Dios tiene que hacer en nuestras vidas es algo muy grande y sí, efectivamente lo que Dios va a obrar en nuestras vidas es algo que solamente se puede llevar a cabo con sus recursos y con su poder. Esta obra de reedificar, de restauración, de que avive nuestras vidas, es algo que solamente Dios puede obrar en nosotros. Entonces, de la misma manera, si nosotros creemos que esta parte de nuestra vida espiritual es importante, bueno, pues entonces de la misma manera hay que trabajar, invertir tiempo, y dejar que sea Dios el que siga obrando en cada uno de nosotros. Y antes de continuar, estaba yo viendo un programa aquí en familia y hubo una frase que dijeron y a mí me llamó mucho la atención. Preguntaba, ¿no? Que muchas veces tenemos anclas en nuestras vidas que no nos dejan avanzar, que nos tienen así como que estancados. Entonces, en esa parte del programa que estábamos viendo, le preguntaba, ¿no? ¿Qué es qué situación, por así decirlo, ¿no? A lo mejor emociones, sentimientos, resentimientos, enojos, personas, no lo sé, relaciones, a lo mejor de repente son como esa ancla en nuestras vidas y no nos dejan avanzar, no nos dejan continuar hacia donde Dios nos quiere llevar. Entonces, eso no viene en el manual, sino es parte de lo que yo les quiero compartir. Yo me hice esa misma pregunta, ¿qué emociones o qué sentimientos o qué es lo que me ha tenido estancada por mucho tiempo, ¿no? Que no me permite continuar, que no me permite seguir avanzando? Entonces esa pregunta ahí se la dejo así como que al aire para que también lo meditemos, porque es que no hemos avanzado. Porque yo comentaba con las hermanas precisamente en la oración, yo les decía, no ha sido por falta de enseñanza, no ha sido por falta de oración,
no ha sido por falta incluso del poder de Dios en nuestras vidas. Simple y sencillamente yo creo que nosotros no hemos querido dejar muchas cosas, no hemos permitido que Dios obre en nosotros por medio de su Espíritu, no hemos dejado que la palabra de Dios haga la obra en cada uno de nosotros. Entonces yo he estado meditando en todo esto. Créanme lo que yo también estoy aprendiendo junto con ustedes. Entonces dice aquí cuál es lo primero, ¿no? Una vez que nos hemos dado cuenta, en qué momento del camino a lo mejor nos perdimos, en qué momento a lo mejor nos estancamos, o en qué momento a lo mejor dejamos de seguir poniendo nuestra fe en Dios. Una vez que ya nos dimos cuenta de todo eso, es tiempo, como lo dice el título, de empezar a recolectar esos materiales. Para que una obra se pueda construir, pues necesitamos materiales, necesitamos que clavos, no sé, para la cimbra, muchas cosas, alambre, clavos, muchas situaciones, ¿no? Cemento. Y cuando van a construir una casa o van a edificar otro cuarto arriba de la casa, etcétera, primero lo que hacen es ir viendo la compra de todos los materiales. Entonces, aquí la situación en cuanto a nuestra vida espiritual o nuestra vida emocional es que nosotros siempre nos vemos como que muy tentados por las cuestiones externas. Es decir, empezamos como que a almacenar cosas de fuera. ¿A qué me refiero con esto? Que de repente empezamos a que escuchar podcast, que predicaciones, y las empezamos así como que a guardar, a guardar, a guardar, a guardar, pero no se trata de eso, sino que hay cosas que ya el Señor nos ha dado, hay material, por así decirlo, que el Señor ya nos ha dado para poder ir reedificando sobre lo que ya tenemos. Lo primero es que obviamente tenemos la palabra de Dios, tenemos la guía de su Espíritu Santo, tenemos la vida de Cristo en nosotros, tenemos muchas cuestiones, experiencia, la experiencia que tenemos hasta este momento de haber caminado con el Señor, dones, talentos, incluso nuestra fe. Entonces, desde ahí vamos a partir, desde lo que tenemos. Pedro decía en 1 de Pedro 1:7, en cuanto a la fe, incluso nuestra fe, de la que el apóstol Pedro dice que es mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sirve como un recurso indispensable para empezar de nuevo cuando miramos más allá de nuestras circunstancias actuales. Es decir, no sé ustedes, pero yo quiero ver algo en mi vida, o sea, quiero que el Señor obre en mi vida algo y por así decirlo, yo estoy esperando que eso ocurra, que Él haga un avivamiento en mi vida, quiero verlas a ustedes avivadas, quiero, de verdad yo le pido al Señor que pueda levantarlas, que pueda restaurarlas, que pueda sanarlas, al igual conmigo, o sea, todos estamos aquí por eso, yo creo que por eso estamos aquí, porque eso es lo que queremos de parte de Dios, que Él pueda sanar nuestras vidas, que pueda restaurarnos. Y bueno, para eso vamos a hacer una lista. Digo, acuérdense que esta presentación yo se las envío. Solamente quiero ir leyendo para que veamos lo que vamos a trabajar ahí en casa. Para esta lista, bueno, vamos a hacer una lista. Y dice, para la reedificación que se aproxima, ¿qué recursos de su vida pudiera recoger? ¿Qué es con lo que cuento hasta en este momento de mi vida? A lo mejor digo, bueno, pues tengo la palabra del Señor, tengo su espíritu, tengo pues la oración. Hay que considerar las siguientes preguntas. ¿Qué experiencias pueden ayudarle a afrontar este nuevo reto? A lo mejor hasta este momento hemos tenido experiencias malas, pero aún de ello podemos sacar provecho. ¿Qué aspectos de su personalidad pueden aprovechar en estos momentos? A lo mejor, no sé, soy una persona muy apasionada en todas las cosas que hago. O a lo mejor soy bien aferrada, ¿no? A lo mejor soy bien necia, ¿no? Por ejemplo, cuando se trata a lo mejor de ver quién tiene la razón. A lo mejor soy una persona bien necia y me aferro a que yo tenga la razón. Bueno, pues a lo mejor ese aspecto de mi personalidad lo voy a aprovechar o lo voy a poner delante de Dios, pero para usarlo de una manera correcta. Me voy a aferrar a estar ahí en la presencia del Señor hasta que no me conteste,
hasta que no me sane, hasta que Él no me hable, hasta que Él no me diga qué es lo que necesito cambiar en mi vida, qué es lo que necesito dejar, qué dones y talentos tienes o tenemos que puedan ayudarle en esta etapa. A lo mejor me decía alguien, no, pues a lo mejor uno de mis dones es, por ejemplo, escribir o escuchar. Bueno, pues entonces, si mi talento es escribir, pues me voy a dedicar a estar escribiendo lo que Dios me esté hablando. Si es escuchar, voy a estar prestando atención a lo que Dios me hable a través de las enseñanzas, a través de las predicaciones, a través de una alabanza. Voy a poner atención para ver qué es lo que Dios quiere hablar a mi vida. Entonces, vamos a pensar por un momento en lo que fue Pedro y en el caso de los apóstoles. En el caso de ellos, tratemos de visualizar esta escena, ¿no? ¿Cómo creen que se sentía tanto Pedro como todos los discípulos después de haber caminado con el Señor, después de haber visto cómo Él hacía milagros, cómo enseñaba? Yo siempre, cuando leo los evangelios, trato de imaginarme esa parte ya de haber sido impresionante, ¿no? El haber estado ahí cuando el Señor compartía, la manera en cómo Él exponía la palabra de Dios a tal grado que incluso los mismos religiosos decían, ¿no? Se sorprendían porque decían que era alguien que enseñaba como quien tenía autoridad. Entonces ha de haber sido impresionante, la verdad, el haber escuchado al Señor Jesús en esta tierra, compartiendo sus enseñanzas, compartiendo, ha de haber sido impresionante. Entonces imagínense eso, imagínense haber estado cerca del maestro, cerca de su maestro, que les daba lecciones, que les daba enseñanzas, que los animaba, que de repente los exhortaba, y estarlo viendo día con día durante todo ese tiempo, y de repente pues les quitan a su maestro, a ellos ven cómo es crucificado, cómo muere. Entonces para ellos ha de haber sido devastador que de repente él ya no estaba, el maestro ya no estaba. Entonces, imagínense lo que ellos han de haber pensado, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque a veces nuestras vidas así como que nos sentimos así devastados, de como que ya no tenemos nada, pensamos que a lo mejor ya no tenemos propósito, no tenemos sentido, pero hay una cosa bien hermosa aquí en el caso de ellos. Eh, Después de esto, obviamente, el Señor se les aparece, después de que Él resucita, y después ellos mismos lo vuelven a ver cómo se vuelve a ir y asciende al cielo. Entonces, si podríamos decirlo así como que pues nada había salido como ellos habían planeado, ¿no? Entonces, imagínense todo lo que ellos habían experimentado con el Señor. Pero ahora, después de haber pasado ese tiempo con el Señor tras su resurrección, obviamente después de que lo ven que asciende al cielo, ellos ya tenían una fe diferente, una fe renovada. Eh, habían comprobado que efectivamente Jesús era el Mesías. Estaban listos ahora sí que para continuar con aquella obra que el maestro había comenzado y que les había encargado a ellos que continuaran. Les había dicho que ellos tenían que ir y seguir predicando el evangelio y hacer discípulos. ¿Qué otra cosa podemos ver aquí? El conocimiento de las Sagradas Escrituras. En las primeras páginas del libro de los Hechos encontramos a un Pedro recurriendo frecuentemente a los salmos, a los profetas, en busca de consuelo, de perspicacia, de una visión. Y esa experiencia que había tenido con el Señor Jesucristo, los apóstoles la valoraban tanto al tener una relación personal con Él, que convirtieron dicha experiencia en un requisito previo para quien debería de sustituir a Judas. Todas esas historias que nosotros encontramos relatadas en los evangelios están llenos de gente que fue impactada por nuestro Señor Jesucristo. Incidentes que no habrían sido conocidos, al menos no en un principio. Cuando los discípulos se reunieron y comenzaron a compartir precisamente esos relatos de manera colectiva, y se convirtió en un poderoso recurso para ellos. ¿Qué empezaron a hacer? Todo lo que los discípulos habían experimentado con el Señor Jesús. Después de que ya su fe estaba renovada, después de que entendieron todo lo que el Mesías les había hablado, que fueron comprendiendo todo esto, y empezaron a compartir, empezaron a predicar.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre con ellos? Empezaron a tener que valentía. Después de todo lo que habían pasado, los discípulos tenían una nueva audacia para predicar y para enseñar, en especial Pedro. Si usted lo ve, es uno de los primeros que aparece allí en el libro de los Hechos. Entonces, hasta ahorita, hemos hablado mucho en cuanto a lo que es la reedificación hecha por los apóstoles, después de que el Señor ascendió. En casa lea después con calma lo que narra los capítulos 1 y 2 de Hechos. Y digo, si alguien quiere contestar, ¿cómo cree que se sintieron durante este periodo los discípulos? Sí, ¿quién quiere hablar? Perdón. ¿Nadie? Bueno, no se preocupe. Bueno, Ok. cuando el Padre, cuando Dios ascendió, Ajá. Sí, después de eso. pues yo creo que ya estaban como más firmes, ¿no? En hacer las cosas, porque ya habían visto que Dios, o sea, todo lo que había hecho, todo lo que les había enseñado, yo creo que ya se sentían más seguros de hacer las cosas. Exactamente. Entonces, y otros más, eso digo, ya ustedes lo lean y hagan la lista si quieren ahí. Dice, ¿crees que tenían todo lo que necesitaban para hacer el trabajo que tenían por delante? ¿Cree que estaban seguros de tener todo lo necesario? ¿Por qué sí o por qué no? Ahorita nos lo decía mi hermana Hortensia, ¿no? Después de que nuestro Señor Jesús asciende, dice, antes de irse, les dice que no los iba a dejar huérfanos, que les iba a dejar a alguien que iba a ser igual a Él, que era el Espíritu Santo. Entonces les da una indicación y ellos esperan ahí y viene el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Entonces sí, efectivamente ya tenían todo lo necesario para poder continuar con esta obra. Entonces, mientras nosotros reunimos los materiales necesarios, también debemos reconocer la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él suplió con creces todo lo que los apóstoles les podía faltar para su labor de reedificación, o como dice Pedro en sus cartas, su labor de predicación del Evangelio solo se llevó a cabo gracias al Espíritu Santo enviado del cielo. Si el Espíritu Santo no hubiera estado con ellos, todas esas predicaciones no hubieran surtido ese efecto, no hubieran tenido ese poder para predicar, como lo dice incluso Pablo más adelante, ¿no? Ellos venían predicando con el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que hace la obra en la vida de las personas. Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, es el Espíritu Santo el que va a obrar, el que va a conviccionar del pecado, el que va a traer esa obra de santificación, de limpieza. Todo eso es a través del Espíritu Santo por medio de la palabra que nosotros compartimos. Porque dice también en 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por medio del Espíritu Santo. Entonces dice, además de todo, de lo que es la oración, la palabra, además de los dones que pudiéramos tener, de todos los recursos que el Señor nos ha dado, la vida de Cristo, de la misma palabra, del Espíritu Santo, como lo acabamos de ver, también el Señor nos ha dejado algo más, que es el fruto del Espíritu a través de nosotros. Y la evidencia de la obra de Dios, que es la evidencia de Dios en nuestras vidas, que se manifiestan en formas de amor, de gozo, de paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso lo van a encontrar en Gálatas 5:22-23. Entonces, Dios nos ha dejado todo esto. Muchas veces todo esto no se desarrolla en nosotros porque volvemos a lo mismo. Nuestras vidas o se han enfriado o se han estancado o no hacemos caso a la voz del Espíritu Santo. Entonces, aquí en el manual nos habla de una pequeña oración, dice, Señor, cuando miro los materiales que he reunido para esta reedificación a la que me has llamado, admito que no estoy seguro de que sean suficientes. Si tengo que confiar en mi personalidad, experiencias y dones, no sé cómo podré salir adelante. Pero con tu espíritu y su fruto en mi vida, confío en ti para el buen trabajo que está por venir. Entonces, siempre, siempre, siempre ustedes van a encontrar que en cada lección está lo que se le llama el examen del corazón,
es para ir viendo cómo vamos avanzando y en qué tenemos que seguir trabajando en nuestras vidas. Habla de qué es lo que me alegra en este momento, qué me entristece, qué pecado necesito confesar en este momento de mi vida, qué actos de arrepentimiento puedo hacer, en quién he estado pensando. A lo mejor es alguien con quien me tengo que reconciliar o alguien a lo mejor con quien tengo que ponerme a cuentas o alguien a lo mejor con quien solamente tengo que perdonar. Otra de las cuestiones que Dios me ha hablado a mí es que pues a veces vamos a tener que perdonar o pasar por alto una ofensa aunque no nos pidan perdón. ¿Qué hay que hacer al respecto? ¿Y qué puedo dejar pasar? Entonces, para terminar, nos deja aquí una cita o para memorizar, para estar reflexionando en 1 de Pedro 2:1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Entonces, si puedes terminar, Angie, con una oración para cerrar, por favor. Bendito Señor, en esta noche te damos gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú sigues removiendo, Señor, esa tierra, Señor. Porque tu palabra, Señor, cada vez más penetra en nuestros corazones, Señor. Confiamos plenamente, Dios, que tú haces la obra, Señor, que tú eres el único, Señor, que reconstruye todo desde un inicio, Señor. Somos nosotras el barro, Dios, y tú el alfarero, Señor. En esta noche, Dios, bendice la vida de cada una de las mujeres que estamos aquí reunidas, Señor. Escucha sus corazones, Señor. Y que confiemos, Señor, que nada, Señor, de lo que estemos pasando, Señor, que ningún sueño, Señor, ningún anhelo, Dios, está fuera de tu mano, Señor. Confiamos en ti, Señor, y esperamos, Señor, tu perfecta voluntad en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias. Amén.